Bueno, buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a tocar el tema, en este caso, de la indignidad. Como es bien sabido, la indignidad es una herramienta jurídica mediante el cual uno de los herederos interpone esta herramienta contra otro con el fin de excluirlo de la masa hereditaria que le correspondería, ya sea por haber incurrido en causales, por ejemplo, atentando contra la vida del causante o falsificando tal vez el testamento. Esta figura puede ser ejercida tanto en la sucesión intestada como en la sucesión testada, con el fin de poder excluir a este heredero o legatario que ha sido declarado como indigno, ya sea por la conducta inmoral o deshonrosa que ha mostrado frente al causante o a sus familiares. En este caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 670, se establece que la indignidad es de carácter personal. Por lo tanto, la persona que va a ser declarada indigna va a perder todo el derecho de recibir y disponer la masa hereditaria que le correspondería. Dichas causales se encuentran establecidas en el artículo 667 del Código Civil. Como primera causal, mencionamos que tenemos a autores y cómplices de homicidio doloso o en su tentativa contra el causante, sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de pena. De acuerdo con el análisis del primer punto, mencionamos que está totalmente justificado, ya que alguien que no ha valorado la vida del causante no merece recibir la masa hereditaria que le correspondería. Esto también iría de la mano con el inciso 2, en el cual se establece que se va a declarar como indignos a los condenados por delito doloso cometidos contra el causante o las personas mencionadas anteriormente, que serían, por ejemplo, los ascendientes, que pueden ser sus padres, los descendientes, que pueden ser sus hijos o, en este caso, su cónyuge. Entonces, si es condenado por delito doloso cometido en contra de cualquiera de ellos, pues va a ser declarado indigno. También en el inciso 3 se menciona que, bueno, van a ser declarados como indignos a aquellas personas que hayan denunciado calumniosamente al causante por un delito sancionado con pena privativa de la libertad. Bueno, esto también iría de la mano con las anteriores, ya que sería una falta de respeto por el causante denunciarlo por algo que él no ha cometido, por lo cual también calzaría perfectamente en considerarlo como indigno. Bien, en lo que respecta al cuarto inciso, nos establece ya más específicamente cuando tú atentas o falsificas documentos, como es el testamento, que vendría siendo la voluntad, en este caso, del causante. El inciso 4 nos dice que van a ser declarados como indignos aquellos que empleen dolo o violencia para impedir al causante otorgar, modificar o revocar un testamento. Bueno, como quinto inciso tenemos a quienes destruyan, oculten, falsifiquen, alteren un testamento o usen un testamento falso a sabiendas de que bueno, vendría siendo falso. Eh, de lo contrario, si por ejemplo un heredero falsifica un testamento y este resulta ser, bueno, lo hacen pasar como válido, se estaría prácticamente violando la manifestación de voluntad del causante, ya que no se estaría otorgando la masa hereditaria a quienes corresponderían. También tenemos a los sancionados con sentencia firme en un proceso de violencia familiar contra el causante. Nuevamente, el inciso 6 nos establece a aquellos que atentan contra la integridad personal del causante. También se va a declarar como indigno, en este caso, a los padres. Esta ya es una medida que va contra los padres, que no ha reconocido voluntariamente a su hijo durante la minoría de edad, es decir, no ha cumplido con su función básica como padre, o, por ejemplo, en este caso, no le presta alimentos de asistencia, incluso si el hijo alcanzó la mayoría de edad y no puede procurarse sus propios recursos. También se va a declarar indigno a suceder al causante, al pariente con vocación hereditaria o el cónyuge que no le haya prestado atención y alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se hubiera planteado como tal en la vía judicial. Ahora, bueno, vamos a pasar al punto de la, de la desheredación. La desheredación también bueno, es de carácter personalísimo, que solo en este caso puede ser accionado por el causante, a diferencia bueno, de la indignidad. La desheredación solamente podrá ser accionada en este caso por el causante, porque la indignidad puede ser accionada tanto por un coheredero o también en este caso por el causante. Puede utilizar las causales de indignidad para desheredar, pero en este caso la desheredación vendría siendo de carácter personalísimo, ya que solamente puede ser accionado por el causante. Bueno, continuando.
Dichas causales de desheredación se encuentran establecidas del artículo 744 al 747. Como primeras causales tenemos a la desheredación de los descendientes, que en este caso, por ejemplo, pueden ser los hijos. Y tenemos en el primer inciso haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si este también es ascendiente del ofensor. También tenemos que se va a desheredar a quien haya negado alimentos sin justificación o lo haya abandonado en caso grave de enfermedad o incapacidad. En el tercer inciso tenemos a quien lo haya privado injustificadamente de su libertad, y en el cuarto tenemos a quien lleve una vida deshonrosa y moral. Un ejemplo de esto podría ser el caso de Gringallo, el sicario más joven, en este caso de acá de Perú. Si bien es cierto, mediante ley, él no podría ser desheredado ya que era menor de edad, pero una vez que él cumplía la mayoría de edad, podría ser desheredado, ya que, bueno, cuenta con todas las facultades para poder incurrir en esta causa al ser mayor de edad y continuando en este caso con la vida deshonrosa o inmoral. Hacemos hincapié en que esas causales, de alguna manera, me logran, eh, bueno, destacan la importancia del respeto hacia los ascendientes para tratarlos con, bueno, de acuerdo a los principios morales por los cuales se rige la familia. Eh, También nos encontramos, por ejemplo, con un caso en particular de una señora que había sido encerrada por sus propios hijos en una casa y la señora tuvo que pedir a gritos ayuda a sus demás vecinos para que la puedan sacar de ahí. Entonces, en este caso, por ejemplo, puede incurrir en la causa número 3, que es la privación injustificada de su libertad, por lo cual también nosotros suponemos que pueden accionar mediante esta causa para poder desheredar. Ahora, bueno, tenemos en el artículo 745 las causales de desheredación de los ascendientes. En este caso, por ejemplo, pueden ser los padres, los cuales dichas causales están establecidas en el artículo 745 del Código Civil, en el cual nos hace referencia en el primer inciso a haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes y haber incurrido el ascendiente en alguna de las causales por las cuales se pierde la patria potestad o haber sido privado de ellas. Eh, por ejemplo, una pérdida de la patria potestad que se puede dar vendría siendo, eh, por ejemplo, aquellos actos de violencia cometidos, por ejemplo, contra el menor, o, por ejemplo, haber descuidado en este caso al menor, dejándolo a su suerte sin ningún cuidado, ¿no? También tenemos los causales de desheredación del cónyuge, los cuales son causales, se menciona en el artículo 746 del Código Civil, que son causales de desheredación del cónyuge las previstas en el artículo 333 de los incisos 1 al 6. Bueno, en el mencionado artículo nos hacen mención a aquellas causas de separación, mediante las cuales si, por ejemplo, el cónyuge incurre en cualquiera de estas causales, pues va a ser desheredado. Por ejemplo, en este caso tenemos a el- por ejemplo, el adulterio en el caso de que éste lo haya cometido. También tenemos violencia física y psicológica. También tenemos, por ejemplo, atentado contra la vida del cónyuge. También tenemos, por ejemplo, si ha incurrido en la injuria grave, que haga insoportable la vida en común, el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años, y también tenemos la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Entonces, si el cónyuge de alguna manera se incurre en cualquiera de estas causales, pues puede ser desheredado mediante esta normativa. Continuando en este caso, tenemos también la desheredación por indignidad. Como mencioné al inicio, una de las principales diferencias entre la indignidad y la desheredación es que la desheredación es un carácter personalísimo, en el cual se va a manifestar la voluntad en este caso del causante. En la desheredación únicamente podrá ser interpuesta, en este caso, por el causante, mientras que en la indignidad el causante podrá utilizar dichas causales para poder desheredar, tal como se establece en el artículo 747 del Código Civil.
en el cual se establece que el testador puede fundamentar la desheredación en las causales específicas de esta, enumeradas en los artículos 744 a 746, en el cual, como vimos anteriormente, se establecían las causales de desheredación. Y asimismo, bueno, añadiendo esto también podrá desheredar en las causales de indignidad señaladas en el artículo 667, las causales que han sido analizadas, bueno, anteriormente. A continuación le doy paso a mi compañera.